Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Un ser humano puede pasar hasta 72 horas sin dormir. Después de eso, las cosas empiezan a complicarse. Alucinaciones, graves daños mentales y demás. Los murciélagos, aunque humanos, generalmente podían aguantar más que los mortales comunes. Lo que Dick quería decir era que, sí, llevaba despierto unas 70 horas seguidas, y no pensaba bajar el ritmo en un futuro próximo. Habían pasado 3 días desde la desaparición de Peter. 3 días de un infierno como nunca antes había vivido. Era exasperante, y no solo por la falta de sueño y la cafeína, que provocaban el estado de shock del Dr. Tompkins. Babs había logrado limpiar el audio del comunicador de Peter. Todos lo habían escuchado al chico suplicar. A Dick le costó muchísimo no darle una paliza a Beth por lo que había hecho. La grabación aportó poco valor. La Batcomputadora había analizado todas las voces y solo había encontrado coincidencias sin sentido. La primera voz, no identificada. Una segunda voz, no identificada. Dick tuvo que tragarse el dolor que amenazaba con ahogarlo y reconocer la voz de Ben Parker. Tercera voz. Stephen Grant Rogers, un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Murió en combate y no dejó ninguna conexión con ninguno de los miembros de The Bats. Cuarta voz. Natalia Romanova, una mujer rusa con poca información disponible. Quinta y sexta voz, Dick Grayson y una persona no identificada. Dick no tenía por qué explicar quién era la mujer. Su familia estaba formada por detectives. Sabían que era mejor no insistir en obtener respuestas que ya tenían. Séptima voz. Anthony Edward Stark, ingeniero en Nueva York que trabaja como autónomo. Como él mismo dijo, la identificación de las voces no les sirvió de mucho en su búsqueda. Lo único que pudieron deducir fue que las personas que Beck le había mostrado a Peter tenían versiones alternativas de sí mismas viviendo en su universo. Aparte de eso, se había avanzado poco. Jason había estado utilizando sus contactos con redes de narcotráfico en toda Gotham para ver si tenían alguna información valiosa. Aún estaban esperando el resultado. En cuanto a Dick, no había mucho que hacer más que contactar con todos los que pudiera. El primero y principal, por supuesto, era su compañero de equipo y amigo, Wally West. ¿Qué necesitas, Rob? Wally apareció junto al asiento de Dick en la Batcomputadora con una ráfaga de viento. Dick dio un respingo antes de volver rápidamente a su posición original. Caramba, avísame la próxima vez. Lo siento, dijo Wally con una mueca, sentándose en la mesa de enfrente. Entonces ¿estás bien? Si alguien más me pregunta si estoy bien, romperé la regla de B de no matar, dijo mordiéndose las uñas. Un hábito que había abandonado en su adolescencia, pero que ocasionalmente volvía cuando estaba exhausto. Cierto, perdón, olvidé que los murciélagos son incapaces de lidiar con sus sentimientos de otra manera que no sea disfrazándose con máscaras para combatir el crimen, dijo Wally, poniendo los ojos en blanco. Por favor, como si tú no hicieras exactamente lo mismo, se burló Dick. Oh, claro que sí. Pero soy un hipócrita, Rob. Haz lo que digo, no lo que hago. Dick soltó una risita, a pesar de la situación. Pasándose la mano por la cara, retomó el tema. En fin, necesito que encuentres a Constantine. ¿Constantine? Repitió Wally, incrédulo. ¿Para que pudiera encontrar a Peter? Sí, ojalá. ¿Por qué no Satana? Dick dio un sorbo a su jarra de café antes de continuar. Constantine ya conoció a Peter. Supongo que eso facilitará su seguimiento. Wally tarareó. Está bien, podría hacerlo. Solo cuídate, ¿de acuerdo? No me obligues a llamar a Donna. Sí, Dick puso los ojos en blanco, apartando a Wally de un empujón. Estaré bien, no necesito a Wonder Girl encima. Sabes, lamentablemente es extremadamente difícil no reírse cuando dices que estás bien mientras tienes ojeras que ocupan como el 90% de tu rostro, que de otro modo sería bonito, dijo Wally, revolviéndose el pelo, lo que le valió inmediatamente una palmada en la muñeca. ¿Crees que soy guapo? Dick sonrió de forma desagradable, parpadeando. No dejes que se te suba a la cabeza, y con una ráfaga de viento, Wally desapareció. Bruce estaba harto de estar sentado frente a la Batcomputadora, esperando nueva información para trabajar. Peter, su nieto, estaba desaparecido. No iba a quedarse de brazos cruzados todo el día. En el lugar de los hechos, encontró uno de los parches planchados del traje de Peter. La pequeña pieza de tela parecía pertenecer a un héroe del universo del chico. Era una máscara roja con agujeros blancos para los ojos y cuernos de diablo.
Bruce examinó el parche en busca de otra evidencia, pero al no encontrar nada, lo guardó en su bolsillo. Sus hijos probablemente se burlarían de él por ser sentimental si lo supieran. Y tal vez lo era. Aunque no quisiera admitirlo, el sentimentalismo definió su vida casi tanto como la tragedia. Sostenía el parche entre los dedos, frotándolo como un recordatorio de a quien debía rescatar. La culpa lo invadía. Dick habría querido el parche. Era lo único que quedaba del traje de Peter. Pero no podía desprenderse de él, todavía no. No hasta que se resolviera el caso. Bruce continuó su camino por las celdas privadas, a cierta distancia de la Batcueva. Tras unos 15 minutos caminando por los pasillos, lo encontró. Quentin Beck. Parf. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿El trabajo de toda mi vida? ¿Cómo? Murmuró Beck incoherentemente para sí mismo. El hombre estaba sentado en el suelo de su celda, acurrucado. Beck, Bruce, Batman, interrumpió sus divagaciones sin sentido. Necesitamos hablar. Normalmente, habría llevado a Dick consigo. Era un interrogador increíble, incluso rivalizaba a veces con la habilidad del propio Bruce. Pero esto era demasiado delicado para él. Desde que Dick casi asesina al Joker en un ataque de ira, Bruce tenía que ser extremadamente cauteloso con respecto a dónde iba Dick cuando ocurría un evento traumático. Robin fue creado originalmente para controlar al niño que ansiaba vengarse del asesino de sus padres. No debería sorprender que, incluso de adulto, Dick conservara parte de esa ira, aunque rara vez la manifestara. Dado que el destino de Peter era tan incierto, y Dick estaba al borde de un colapso a cada segundo desde que el chico desapareció, le había ocultado el paradero de Beck. Beck se sobresaltó, levantándose de su posición para acercarse a los barrotes que los separaban. ¿Eres uno de los héroes de este mundo? Soy. El hombre sonrió. Soy un héroe en mi mundo. Misterio. Soy el hombre del misterio. Bruce tomó nota mental del nombre. Mientras eras un héroe, ¿tuviste algún contacto con Spider-Man? La sonrisa de Beck se transformó al instante en la de un niño caprichoso. Spider-Man. Espetó como una maldición. Quería arruinarme. ¿Cómo es eso? Insistió Batman. Beck se agarró el pelo mientras relataba la historia. Yo era un héroe, mejor que Iron Man. Solo necesitaba la tecnología de Parker, y el mocoso me la dio sin rechistar. Éramos amigos, y él quería traicionarme. Traicionarme como lo hizo Stark. La mayoría de los nombres le resultaban desconocidos, pero Bruce pensó que preguntar por ellos no serviría de nada como digresión sin relevancia. ¿Cómo te traicionó Spider-Man? Beck se aferró a los barrotes de su celda. Intentó contárselo, intentó arruinar mi reputación, igual que Stark. Parker se lo contó a sus amigos, ¿qué otra cosa podía hacer? Me obligó a hacerlo, me obligó a matar a Gwen. Gwen. Chica lista, la novia de Parker. Lo sabía todo, tenía que deshacerme de cualquier evidencia, explicó Beck, diciéndolo como si fuera una ocurrencia tardía con la mirada perdida. Su rabia regresó de inmediato mientras continuaba. Él en el puente peleamos. Habría muerto, intentó matarme. Fui aquí. Quedé atrapado en este estúpido universo. Gritó, golpeando la celda. No puedo salir. No puedo. Bruce apretó los dientes. Los detalles de lo que el hombre afirmaba no podían verificarse. Intentó no pensar en la posibilidad de que Peter realmente hubiera querido asesinar a Beck. Aunque, si se parecía en algo a su padre, y alguien mataba a una persona a la que Peter amaba. Era una posibilidad. Una que Bruce descartó para afrontarla más adelante, si es que llegaba a hacerlo. En cambio, se centró en aclarar la historia. ¿Cómo llegaste a este universo? Soy un genio, dijo Beck, saliendo de su rabieta y volviendo a su mirada perdida y distraída. Soy más listo que Parker, más listo que Stark, más listo que Fury. Soy el héroe que la gente se merecía. La ira regresó con toda su fuerza a medida que hablaba. ¿Qué te convierte en un héroe? Preguntó Bruce, receloso de cualquier habilidad que el hombre pudiera poseer. ¿Eres un metahumano? Beck ladeó la cabeza, sin comprender la pregunta. ¿Tienes poderes? Preguntó Bruce, simplificando. Parker se los llevó, gruñó el hombre. ¿Cómo? Beck se agachó hasta el suelo. Mi mente. Todo lo que soy es mi intelecto. No soy nada sin él. Este universo, que atraviesa dimensiones, señaló su cabeza, me destrozó. Me arrebató mis poderes. Al menos eso explicaba por qué Beck era tan inestable. Cuando te encontraste con Spider-Man en este universo, ¿qué le hiciste? El mal humor de Beck desapareció al instante. Se puso de pie con júbilo.
Lo envenené con insecticida, dijo riendo. Le mostré lo insecto que realmente era. Mentalmente, Bruce corrigió que las arañas eran arácnidos, pero prefirió no expresarlo en voz alta. Reprimió el escalofrío que le recorría la espalda al pensar en que Peter fuera rociado con insecticida. El chico era propenso a muchas debilidades propias de las arañas. Alergia a la menta y a diversos aceites, intolerancia al frío o al calor extremos, etc. Bruce ya había mencionado brevemente la posibilidad de que el insecticida se convirtiera en un problema, lo que llevó inmediatamente a Dick a prohibirlo en la mansión y la cueva. Lamentablemente, la revelación de que el insecticida se usaba como veneno tenía sentido. Mediante un análisis de cromatografía de gases de la sangre que Peter había dejado en el lugar, encontraron alteraciones en su flujo de oxígeno, así como eucalipto y otros aceites. Bruce respiró hondo antes de continuar el interrogatorio, preparándose para la siguiente respuesta. ¿El insecticida? ¿Cómo le hizo daño? Se encogió hasta convertirse en una bolita, tosiendo y carraspeando hasta que no pudo respirar. La sonrisa de Beck nunca flaqueó. Se recuperó bastante rápido, pero aún así tuve la oportunidad de dispararle varias veces. Según Tim, el hombre afirmó haberle disparado a Peter en la cabeza. La investigación en el almacén concluyó que la versión era falsa. Las salpicaduras de sangre no coincidían con las de un disparo, y no se encontraron balas ni pólvora. Incluso examinaron minuciosamente la sangre en busca de restos de tejido cerebral. Por suerte, no encontraron nada. Pero Bruce dudaba que Beck estuviera en condiciones de inventarse una historia falsa, así que necesitaba más contexto. ¿Con qué le disparaste? Un desafío. ¿Qué hizo el guantelete? ¿Qué disparó? Maldita sea. Están inspirados en los de Iron Man, dijo Beck con descaro, mostrando orgullo, como si esperara un premio. ¿Y usaste eso para dispararle a Spider-Man? Preguntó Bruce, sabiendo ya la respuesta. Asintió Beck. El último golpe fue en la cara. Bruce decidió que las lentes blancas de la capucha de Batman eran una excelente adición. Le permitían mantener su apariencia impasible mientras cerraba los ojos, recomponiéndose lo suficiente para continuar. Se negaba a detenerse en las horribles imágenes que inundaban su mente. ¿Qué pasó después de ese golpe final? Beck hizo un efecto de sonido de voz, levantando las manos y moviendo los dedos para simular una explosión. Luz naranja. ¿Qué hacía la luz naranja? Preguntó Bruce. Lo llevé al más allá, sonrió Beck, recordando. Se ha ido. Nunca más se interpondrá entre mis planes y yo. ¿Cómo sabes que la luz se lo llevó? Bruce pensó inmediatamente que tal vez la luz naranja era en realidad un rayo o algo parecido. La magia y los rayos a veces funcionaban en conjunto, como el Capitán Marvel había explicado una vez. Quizás trabajaban en tándem, manipulados por una figura desconocida para llevarse a Peter. Destruyó el almacén. Me quedé atrás, y Parker ya no estaba cuando desperté, explicó Beck. Era una posibilidad remota, considerando las afirmaciones de un hombre que admitía estar perdiendo la razón. Pero, si Beck tenía razón, aún había esperanza. Peter podría haber sobrevivido. Aunque, pensándolo bien, tal vez la luz no fuera más que una alucinación. Los testigos que se encontraban cerca del lugar no habían reportado ningún relámpago, ni siquiera la luz naranja que Beck había visto. Algunas personas comentaron a The Bugs que habían visto a un hombre corriendo hacia el almacén durante ese tiempo, pero no se pudo corroborar la información. Bruce, satisfecho con la información obtenida hasta el momento, pasó al otro aspecto que lo atormentaba. Había otras personas en el almacén esa noche. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Beck parpadeó, sumido en sus pensamientos. Oh. ¿Mis ilusiones? Casi saltó de alegría al recordarlo. Drones no tenía drones aquí. Tuve que ser astuto. Las ilusiones fueron la clave para derrotar a Parker la última vez. Me permitieron atropellarlo con un tren. Beck sonrió con una amplitud increíble, dejando a Bruce paralizado por la sorpresa ante la confesión. ¿Un tren? Los usé en mis guanteletes. Las ilusiones, comenzó Bruce, optando sabiamente por no pedir más información en el tren. ¿Quiénes eran? Beck se frotó la barbilla, intentando recordar. Tomes el buitre. Fue uno de los primeros enemigos de Parker. Añadí sus datos biométricos y los de las personas que Parker perdió. Su familia, gruñó Bruce con una voz aún más grave que su tono habitual de Batman. Exacto. Exclamó Beck, aplaudiendo. Si hubiera sabido que May Parker había muerto, también la habría incluido, se lamentó, visiblemente decepcionado. Bruce rebuscó en su memoria para recordar a quién pertenecía aquel nombre familiar.
No lo había oído en meses, desde que revisó los archivos de Sherdrop tras las primeras apariciones de Peter en Gotham. Le dolió más de lo que quería admitir que ella hubiera fallecido, al igual que la mayoría de la familia que Dick tuvo en esa otra vida. Eso solo lo motivó aún más a garantizar el regreso sano y salvo de Peter. Sin mucho más que sacar del interrogatorio, Bruce gruñó y se apartó de la celda. Dick estaba en comunicación con Duke cuando el resplandor, demasiado familiar, de un portal iluminó la Batcueva. Constantine, saludó Dick. Esta vez sí que llegaste bastante rápido. Sí, bueno, se encogió de hombros Constantine, cerrando el portal tras de sí. Le tengo bastante cariño al pequeño bribón. Sería una pena que estuviera bajo tierra. Sacó un cigarrillo. Además, si está muerto, no quiero estar en tu lista negra. No está muerto, corrigió Dick en voz bastante alta. Y no tengo una lista negra, añadió cruzándose de brazos. Constantine puso los ojos en blanco. ¿Y qué necesitas de mí? Dick se colocó frente al hombre. ¿Puedes rastrearlo? Claro que puedo, pero necesitaré algo importante para él, explicó Constantino, dando una calada a su cigarrillo. Dick apartó el humo de su cara y agarró el cuaderno de bocetos de Peter, que éste guardaba junto a la batcomputadora. Damián se lo había regalado durante su primera semana en la mansión. Desde entonces, Peter no paraba de dibujar en él. Lo protegía con celo y no quería mostrarle a nadie lo que dibujaba. Una vez que Wally salió en busca de Constantine, Dick recuperó el libro de la habitación de Peter, evitando cuidadosamente echar un vistazo dentro. El chico aún no tenía muchas pertenencias en este universo, principalmente porque cada vez que los murciélagos intentaban llevarlo de compras, Peter hacía muecas de asco al ver los precios, así que el cuaderno de bocetos tendría que bastar. El hechizo no dañará el objeto, ¿verdad? Dick hizo una pausa antes de entregárselo. No, no habrá problema, dijo Constantino encogiéndose de hombros. Ya lo he hecho muchas veces. A regañadientes, se lo dio al hombre. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Unos minutos como mucho. Es un hechizo sencillo, Constantine sostuvo el libro en el aire frente a él, dejándolo flotar sin peso. Dick se mordió el interior de la mejilla cuando Constantine sacó un mapa de papel de quién sabe dónde. El hombre tomó el libro con una mano y lo pasó por encima del mapa. La tinta goteó sobre el papel arrugado. Dijiste que no le haría daño al libro, reprendió Dick al instante. Tranquila, cariño. Es magia, se arreglará solo, dijo Constantino, con la voz amortiguada por el palo que tenía en la boca. Dejó el cuaderno de bocetos en el suelo, con dejar en el suelo se refería a que flotaba en el aire, y desplegó el mapa, sujetándolo entre ambas manos. La tinta del libro formaba un punto en el mapa, moviéndose para formar una línea. Parecía casi viva mientras recorría el papel. Ambos hombres guardaron silencio, observando cómo el punto vagaba como si se hubiera perdido durante minutos. Finalmente, Constantine rompió el silencio. Qué curioso. No se supone que esto debería pasar. Dick levantó la cabeza de golpe para mirar al hombre. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está Peter? Mira, yo no, Constantine fue interrumpido por el punto que estalló en llamas, desintegrando todo el mapa en cenizas. Constantine se mostró visiblemente perturbado ante la escena. Ese no es el resultado que esperaba. John, comenzó Dick, despacio y con calma para no perder la compostura. ¿Dónde está mi hijo? No mates al mensajero, insistió Constantine, devolviéndole el cuaderno a Dick. Mira, eso solo ocurre cuando el alma no se encuentra en este plano de existencia, dijo con descaro, como si Dick fuera un animal a punto de atacar. Dick recuperó el libro más rápido de lo que pretendía, sujetándolo con fuerza. ¿Y qué significa eso? Preguntó, fulminando con la mirada al hombre que tenía delante. Constantino, en general, parecía realmente preocupado por el descubrimiento. Si un alma no está en este plano de existencia, o bien ha encontrado la manera de atravesar las ataduras de la realidad misma, algo que solo los magos más hábiles pueden hacer, o, respiró hondo. El alma de Peter ha pasado a la otra vida. En el instante en que pronunció esas palabras, Dick empujó a Constantine contra la pared, sujetándolo por el cuello con el brazo. Te equivocas. ¿No te acabo de decir que no mates al mensajero? Gimió Constantino. Sabes, si no estuviéramos hablando de la muerte de tu hijo, esto sería muy perverso. Dick le dio un puñetazo en la cara. Peter no puede estar muerto, gruñó como si Constantine fuera la mismísima muerte. Repite el hechizo. Constantine arrugó su nariz, ahora ensangrentada. Primero, Pai.
Segundo, repetir el hechizo solo traerá los mismos resultados, y no tengo ganas de lidiar con un Grayson vengativo 2 veces seguidas, dijo con tono arrastrado. Si quieres repetir el hechizo, ve a otro mago. Te dirá lo mismo. Solo dime que no está muerto, susurró Dick con la voz quebrándose. Dime que puedo encontrar a mi hijo. El silencio de la cueva era ensordecedor, como si el espacio a su alrededor esperara ansiosamente la respuesta. No voy a mentir, no sobre esto, comenzó Constantine. No podré ayudar en la búsqueda de un cuerpo. La magia se adhiere a las almas, no a los cuerpos mortales. No estamos buscando un cadáver, gruñó Dick, casi con tono acusador. Estamos buscando a Peter. Constantine suspiró y desapareció de su sitio junto a la pared. Su voz provino de detrás de Dick. Te deseo suerte, de verdad. Pero no hay nada más que pueda hacer. Dicho esto, el hombre desapareció a través de un portal. Solo quedó Dick, dejando caer el cuaderno de bocetos mientras se hundía en el suelo. Damián estaba orgulloso. Sobresalía en todas las materias, había sido admitido en la facultad de medicina antes de tiempo, aunque su padre le prohibió asistir antes de terminar sus estudios actuales. Y no solo era uno de los luchadores más hábiles del mundo, con un entrenamiento experto en más de una docena de estilos de lucha, sino que además era hijo de Bruce Wayne y Talia al Ghul. Como era de esperar, Damián no se veía agobiado por las mismas preocupaciones sencillas que sus compañeros. Mientras ellos estaban agotados por las notas y los fracasos de sus padres, él cargaba con el peso de Gotham sobre sus hombros. Lo cual resultaba aún más exasperante, ya que le preocupaban tanto nimiedades familiares. Contrariamente a lo que se creía, era lo suficientemente consciente de sí mismo como para admitir que la ansiedad que se acumulaba en su pecho, susurrándole amenazas al oído cuando no había nadie cerca, era un enemigo que no se debilitaría con ninguna arma. Ese hecho lo asustaba. El Joker era simplemente un loco sediento de venganza. El espantapájaros era un médico fracasado que no era nada sin su veneno. Dos Caras era poco más que un lunático traumatizado. Todos eran tangibles. Una simple herida de espada o un disparo podían librar al mundo de su idiotez. La psicología de Damián no era tan sencilla. Nunca había sido de los que confían fácilmente, si es que confiaban en alguien. La mayoría de su familia apenas se había ganado el respeto de que les concedieran sus nombres de pila. Era increíblemente raro que alguien le hiciera sentir lo suficientemente seguro como para bajar la guardia. Por otro lado, Peter Parker en su conjunto fue un fenómeno excepcional. Sería negligente de su parte no atribuir la rápida confianza que Parker se ganó a la propia predisposición de Damián. Richard había sido la primera persona en Gotham que lo hizo sentir querido, como si perteneciera a algún lugar. El hombre era capaz de comprender la profunda rabia de Damián a un nivel que pocos podían. A los demás, incluyendo a la mayoría de los murciélagos, no les había caído bien al principio. Atribuían su arrogancia y su juicio a la educación de un niño mimado de 8 años, y nada más. Richard era el único que podía comprender el desdén que consumía una nueva vida que había reemplazado a la que le habían arrebatado tan cruelmente. Cuando Damián atacó como un perro descarriado, Richard no lo encerró en una jaula con correa como los demás. Le habló como a un hermano pequeño que necesitaba orientación. Parker no solo compartía muchos rasgos físicos con Richard, sino también su mismo corazón. Era ingenioso e inteligente, pero sobre todo, era bondadoso. No juzgaba el comportamiento de Damián, sino que prefería tomárselo con calma. También estaba el hecho de que Richard se preocupaba por su hijo, algo que, por supuesto, era de esperar. Pero eso significaba que el hombre realmente confiaba en él y le otorgaba la suficiente habilidad como para considerarlo un bate. Una vez que Damián superó, en cierta medida, sus celos inmaduros, la palabra clave es menos, Parker se convirtió en un aliado formidable. Eso solo hizo que la desaparición de Parker fuera más difícil de asimilar. La mansión, un lugar que normalmente bullía de visitas constantes que no tenían ningún interés en hablar en voz baja, estaba inquietantemente silenciosa. Las bromas entre Parker y los demás resonaban aún más en su ausencia. La mansión ya no se sentía como un hogar, sino como una tumba. Damián había intentado aprovechar el tiempo entre sus misiones de búsqueda para relajarse. Normalmente, su mejor método era encerrarse en su estudio, sin nada más que sus materiales de arte. En los últimos meses, solo quedaban él, sus materiales de arte y Parker. Volver al estudio sin el suave zumbido de la presencia de Parker era como si hubiera regresado a vivir con la Liga de Asesinos. Era poco práctico. Incómodo. Incorrecto. En la semana transcurrida desde la desaparición de Parker, la inquietud se había instalado en él como una segunda piel.
No se trataba solo de miedo por la seguridad de Parker. Sus hermanos lo habían tildado de egoísta al llegar. Aunque hacía tiempo que no lo repetían, Damián sabía que tenían razón. En ese momento, cuando temía por su propia mortalidad, se dio cuenta de ello con mayor claridad que nunca. El otro chico era más fuerte que Damián, o que cualquiera de los murciélagos. Probablemente podía levantar más peso que todos ellos juntos. Poseía un sentido del peligro, flexibilidad, sentidos agudizados y una habilidad natural para la lucha. Y aún así, perdió contra un hombre común. Fue un cruel recordatorio de lo rápido que se puede perder todo. Damián no temía activamente a la muerte. Ningún justiciero ni héroe con un mínimo de cordura lo hacía. Pero antes creía que, si la muerte lo reclamaba, la recibiría con los brazos abiertos. Ahora, ante esa posibilidad, ya no estaba tan seguro. Oye, pequeña D, ¿en qué estás trabajando? Step, o spoiler, debería decir, conoció a Robin en el tejado de Wayne Enterprises. Hoy se cumplía una semana desde que Peter D. desapareció. Desapareció, se repetía a sí misma. Desde que Constantine afirmó que Peter había abandonado su plano existencial, era una lucha constante mantener la ilusión. Pero ante la insistencia de Dick y Tim de que algo similar se había dicho de Bruce, a ella y a los demás solo les quedaba una chispa de esperanza. Quizás era una ilusión, pero también era lo único que los mantenía unidos. Estamos escaneando los tejados en busca de rastros de radiación, dijo Damián, distraído por el dispositivo que tenía en la mano. Oh, buena idea, dijo Step, sentada con las piernas cruzadas, mirando hacia la calle. ¿Necesitas ayuda? TF, Damián puso los ojos en blanco. Si estás intentando darme una charla motivacional en la azotea, no me interesa, ni la necesito. Ay, no. Pero nadie más quiere escucharme, resopló, apoyando la barbilla en las rodillas. Y, sinceramente, necesito desahogarme. Damián hizo una pausa, levantando la vista del dispositivo. ¿Quieres que te dé una charla de ánimo? Preguntó con incredulidad. Steph estaba increíblemente agradecida de que su máscara ocultara su sonrisa. Claro, esta táctica era un poco manipuladora, pero ¿de qué otra manera iba a lograr que Damián Wayne, el que preferiría ser enterrado vivo antes que pedir ayuda, hablara con ella en lugar de aislarse de todos? Normalmente, este trabajo le correspondía a Dick. Pero en ese momento estaba, fuera de servicio. Así que le tocó a Steph asegurarse de que el bateador más joven estuviera bien. ¿Sí? Asintió y palmeó el lugar a su lado. Vamos, necesito charlar un rato con mi murciélago favorito. Damián negaría haberse sentido orgulloso de los elogios, así que ella no mencionó su expresión cuando él tomó asiento. ¿Qué te preocupa? Suspiró. No sé, un poco de todo, ¿no crees? Supongo, Damián parpadeó. Hay mucho por hacer y no hay tiempo suficiente para hacerlo todo. Totalmente de acuerdo, asintió Step. Pero también, estoy preocupada por todo. ¿Por dónde está Peter? ¿Cómo está Dick? Simplemente, Damián respiró hondo. ¿Les crees a los demás? ¿Que Parker está vivo? La miró como si ella pudiera darle una respuesta concreta a la pregunta que los inquietaba. No lo sé, respondió con sinceridad. En Gotham pasan cosas increíbles. La gente no permanece muerta. Pero no hay forma de saberlo con certeza, incluso si encontramos un cadáver. Hicieron una pausa, dejando que el ambiente de Gotham inundara el aire. El desastre de la supuesta muerte de Bruce causó muchos problemas incluso después de su regreso. Uno de ellos era que ya no se podía confiar en saber si alguien había muerto de verdad. Fue tanto una bendición como una maldición. Ayer oí a Richard y a mi padre, admitió Damián en voz baja, encogiendo las piernas para abrazarse. Richard quería contactar con Superboy Prime para intentar que rehiciera lo que fuera que trajo de vuelta a Jason. Oh. Eso sí que fue una revelación inesperada. Tenía sentido, pero madre mía. Tenían que averiguar qué hacer con Dick antes de que se volviera aún más loco. ¿Qué dijo B? Dijo algo sobre cómo ese evento no podía ni debía repetirse bajo ninguna circunstancia. A ver si adivino, tuvieron una pelea a gritos hasta que uno de ellos salió corriendo dando un portazo. Arqueó una ceja con fastidio. Las peleas de Bruce y Dick ya eran predecibles. Podría hacer un cartón de bingo con ellas. No exactamente, respondió Damián, en un raro momento de nerviosismo, jugueteando con los puños de las mangas y mirando al suelo. Creo que a Richard le faltaba energía para participar en semejante discusión. Uy. Hizo una mueca al pensarlo. Eso debió ser algo muy raro de ver. Sin duda, coincidió. Richard no era así cuando creíamos que papá había muerto, dijo, casi con resentimiento. ¿Por qué no es el mismo ahora?
Steph abrió la boca varias veces antes de encontrar las palabras adecuadas. Es su hijo, Dames, hizo una pausa. No es nada personal, ¿sabes? No te ignora porque le importe más Peter. Damián se giró con gesto significativo. No me importa eso. Claro. Y Tim no es un acosador, dijo con una mirada poco impresionada. Eres un gran actor, pero yo leo mejor, le dio un codazo. Damián apoyó la barbilla en las rodillas. Por un instante, le tembló el labio. ¿Y si nunca encontramos a Parker? ¿Nos quedaremos así para siempre? Tal vez los justicieros deberían haber recibido terapia. Porque todos sus conocimientos de primeros auxilios y sus inútiles habilidades de lucha no le servían de nada para abordar esta conversación. Aún así, tenía que hacer lo que pudiera. No, definitivamente no. Los murciélagos ya han perdido gente antes, siempre seguimos adelante. Jason regresó hace años y mi padre todavía rehúye que se mencione su muerte, dijo Damián, poniendo los ojos en blanco. No somos un grupo que supere el duelo. Supuso que tenía razón. Después de todo, el suceso que los unía a todos era el asesinato de los Wayne décadas atrás. Todos actuaban como protectores de Gotham debido a una persona o un evento que permitieron que los definiera. La última actuación de los Flying Grayson. La muerte de Jason. La pérdida de los padres de Duke. El padre de Steph. Quiero decir, comenzó, con cierta vacilación. Depende de cómo definas seguir adelante. ¿Se trata simplemente de continuar con la vida como si nada hubiera pasado? ¿O es usar el dolor como un arma, como una motivación? Damián tragó saliva. Si Parker muere, también morirá nuestra forma de vida anterior, era técnicamente una afirmación, aunque la formuló como una pregunta. Sí, se encogió de hombros. Eso no siempre es malo. Si la vida se estancara, uno se volvería loco al cabo de un tiempo. No quiero que las cosas cambien, su voz se quebró, una ruptura apenas audible en su tono habitual y uniforme. Yo tampoco. Pero ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Ahora mismo, nos centramos en encontrar a Peter. Después nos preocuparemos por el futuro, ¿de acuerdo? Steph le puso una mano en el hombro, sorprendida de que no la apartara. Damián resopló. Me engañaste para que diera una charla motivacional en la azotea. ¿Y no se me dan de maravilla? Dijo Steph con una sonrisa. Ahora que ya hemos aclarado eso, manos a la obra. Jason arrojó su casco al suelo de la cueva, frustrado por otro callejón sin salida. La cueva estaba vacía, a excepción de Bruce junto a la Batcomputadora. Recoge eso antes de que Alfred lo vea, regañó Bruce con suavidad, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, lo que sea, dijo Jason restándole importancia, apartando el casco de una patada. ¿Encontraste algo? Os habría avisado a todos si lo hubiera hecho, suspiró el hombre. Jason se sentó frente a Bruce, reclinándose con las piernas sobre la mesa. Esto es una mierda. A pesar de la oscuridad que envolvía la cueva y la mansión, Bruce esbozó una leve sonrisa. Eso es ser generoso, dijo, haciendo una pausa y dejando que el silencioso murmullo de la cueva fluyera por un instante. ¿Has hablado con tu hermano mayor estos últimos días? Solo por negocios, se burló Jason. Desde la discusión que tuvieron hacía una semana, Dick se había mostrado distante, esperando claramente una disculpa. Seguiría esperando. Jason tenía todo el derecho a estar furioso. Quizás era una ira mal canalizada. Jason no le dio más vueltas. Lo único que sabía era que su sobrino estaba desaparecido y se le daba por muerto. El sobrino al que acababan de integrar en la familia. Dick tuvo la oportunidad de salvarlo antes de que ocurriera nada y no hizo nada. No importaba cuánto lo lamentara. Un niño fue castigado por la incompetencia de un adulto. Jason siempre culparía al negligente, incluso si era su hermano quien sufría. Bruce apagó la Batcomputadora y se giró para mirarlo. No conviertas esto en una pelea. No solucionará nada. Dick lo sabía, ve. Golpeó el suelo con los pies con más fuerza de la que pretendía. Peter resultó herido por su culpa. No es tan sencillo, ya lo sabes, dijo Bruce con calma, pero con la misma severidad que reflejaba en su capucha. Si tienes que culpar a alguien, culpa a Beck. Él fue quien cometió el crimen. Jason se cruzó de brazos en lugar de dar una respuesta adecuada. Dick creía que estaba haciendo lo correcto, Bruce se masajeó la sien. Tú también has cometido errores porque tu juicio estaba nublado. Todos los hemos cometido. Dale a tu hermano el beneficio de la duda. Debería habérnoslo dicho, gruñó Jason entre dientes. Jason Peter Todd. No me llames por mi nombre completo, tengo 24 años.
Pues compórtate como tal, Bruce lanzó su característica mirada fulminante. Eres un adulto, Jason. Espero que dejes de lado tu ira cuando solo causa daño. Yo solo soy. ¿Qué pretendes ganar con esto? Interrumpió Bruce. Quiero decir, Jason se frotó la nuca. Es que, no, ¿qué más se supone que debo hacer? Quédense aquí con la familia, dijo Bruce como si fuera obvio. Necesitamos que todos estemos juntos. Discutir así no nos llevará a ninguna parte. Jason puso los ojos en blanco, pero finalmente cedió. Duke, Tim y Cass decidieron tomarse un merecido descanso en Bad Burger. Al cruzar las puertas familiares, Duke sintió que por fin podía respirar, aunque el aire estuviera contaminado con grasa y carne de 2 semanas de antigüedad. Tomaron sus asientos habituales en una mesa mientras Tim les repartía la comida. Reinaba un silencio mayor del que cabría esperar en su restaurante de comida rápida favorito. No era incómodo, pero tampoco agradable. Entonces, dijo Duke arrastrando las palabras, golpeando la mesa con toda la indiferencia de un pícaro de Gotham. Ninguno de los otros dio la más mínima señal de respuesta. Tim simplemente agarró su portátil con un suspiro y Cass sorbió su bebida disimuladamente. Duke suspiró para sus adentros al ver a sus hermanos. Oye, Tim, ¿cómo está hijo? Quizás hacer que hablaran ayudaría. Bien, respondió Tim apenas, sin apartar la vista de la pantalla que tenía delante. ¿Cómo está Bart? Tim le lanzó una mirada fulminante antes de volver al trabajo. Deja de intentar hacerme hablar mencionando a mi novio. No va a funcionar. Normalmente sí, intervino Cass con una sonrisa cómplice. Tim arrugó la cara con fastidio. No lo hace. Yo también. No. Hace. No. Sí. No. Sí. Uf, Tim se golpeó la frente contra la mesa, sin molestarse en levantarla. Creí que solo íbamos a tomar un breve descanso, no a tener una sesión de terapia. Oye, oye, oye. ¿Quién habló de una sesión de terapia? Duke levantó las manos en señal de rendición. Ni hablar. No voy a lidiar con ese lío. Entonces, ¿por qué? Tim lo miró fijamente. ¿Estás intentando que hablemos? Porque es muy incómodo, tío, dijo Duke encogiéndose de hombros. Necesito conversar un rato mientras comemos. Cass tarareó. ¿Hallazgos? Hizo falta una fuerza de voluntad que impresionaría al mismísimo Hércules para no poner los ojos en blanco ante la sugerencia del tema. Era de lo único que hablaban desde que Peter desapareció. A decir verdad, a Duke le estaba afectando mucho más de lo que aparentaba. En una familia de justicieros, asesinos entrenados, la élite de Gotham y artistas de circo, Duke destacaba como los rayos de Rainbow Rider. Ser un metahumano era genial, en general. Le brindaba una herramienta adicional. Y, si entrenaba, sus poderes podrían algún día hacerlo tan poderoso como algunos miembros de la Liga de la Justicia. Era aterrador. Quizás era el síndrome del impostor, quizás el hecho de que ninguno de los otros murciélagos pudiera comprender realmente por lo que estaba pasando, quizás simplemente cobardía. Pero conocer a Peter alivió parte de su carga. No estaba solo. Había otro murciélago que lo entendía. Y ahora, Duke estaba solo de nuevo. Lo de siempre, suspiró. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Tim se incorporó de golpe, como si se le encendiera una bombilla. ¿Y si lo hiciera? ¿Eh? ¿Y si Peter se convirtiera en viento o ceniza o algo así? Tim los miró a ambos como un loco en una misión, que sin duda lo era. Creo que mencionó algo sobre convertirse en ceniza varias veces. Hermanito, Cass lo miró fijamente. ¿Te golpeaste la cabeza? No. De ninguna manera, no vamos a volver a hacer esto. Tim golpeó su computadora portátil. Todos decían que estaba loco. ¡Ay, por Dios! Exclamó Duke con una mueca. Otra vez no. Tío, ya lo sabemos. Te entrenó el mejor detective del mundo, descubriste las identidades de Batman y Robin cuando tenías 9 años, sabías que Bruce estaba vivo. Ahora, cállate, interrumpió Duke, necesitando desesperadamente desahogarse. Si tengo que oír una palabra más sobre cualquiera de esos casos, te juro por Wonder Woman que romperé la regla de Bruce de no matar. Cass reprimió una risa mientras Tim se cruzaba de brazos y murmuraba para sí mismo. Jamás. Te compararían con Jay. Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio con tal de no volver a oír tus tonterías jamás, dijo Duke con sinceridad, llevándose una mano al corazón. Entablaron una conversación trivial, hasta que finalmente lograron cierta normalidad. Ya se preocuparían por el nuevo miembro de la familia más adelante. Por el momento, lo único que importaba era la comida entre sus hermanos. Constantine abrió el portal hacia Satana con prisa.
La mujer se encontraba en la atalaya de la Liga de la Justicia, esperando claramente su llegada. Saludó sin mucho entusiasmo, tirando el cigarrillo que tenía en la boca. Esto es malo, murmuró, concentrándose intensamente en el hechizo que tenía delante. Hay una perturbación. ¿Tú también lo sentiste? Preguntó, alzando una ceja. Mi magia es extraña, no se siente bien. Es como si un hilo lo estuviera deshaciendo lentamente. Satana apretó el puño, deseando que el hechizo frente a ella se disipara. Algo, o alguien, está interfiriendo con la magia de este mundo. Constantino lamentó profundamente haber tirado su cigarrillo. ¿Y cómo los encontramos? Satana se mordió el labio, mirando por la ventana de la atalaya. La tierra se divisaba claramente entre las estrellas. Reunimos a nuestros héroes y amigos, y nos preparamos para la batalla. Matt había oído los rumores sobre la aparición de Spider-Man en Gotham. Sin duda, se trataba del mismo chico al que había llegado a considerar como un hijo. Todos los testigos afirmaban que el justiciero hacía bromas constantemente, centrándose en la comunidad en lugar de en los criminales. Peter estaba bien. No solo bien, sino que prosperaba. Se le consideraba un murciélago, término que, según su escasa investigación, se refería a un grupo muy unido de justicieros que servían a la ciudad. Peter volvió a tener un grupo, un equipo. Lo protegerían, lo cuidarían, estarían ahí cuando nadie más lo estuviera. Ya no necesitaba a Matt. Matt cerró los ojos, más por reflejo que por otra cosa. Que Peter siguiera adelante le dolía más de lo que quería admitir. El chico al que había entrenado durante años, viéndolo convertirse en el héroe que siempre estuvo destinado a ser, estaba creciendo en un mundo en el que Matt no tenía cabida. Tenía que obligarse a aceptarlo. Sería un error perseguir a Peter. Sería un error obligarlo a enfrentarse a su pasado en el preciso instante en que forjó su propia vida. Creía haber oído decir que ser padre consistía en hacer sacrificios. Lo que nunca le dijeron fue que, a veces, lo mejor era marcharse. El bastón que sostenía en la mano se clavaba en el cemento mientras se daba la vuelta. Jason agarró con fuerza el manillar de su motocicleta y frenó bruscamente. Había una pista, aunque endeble, pero se conformaría con lo que fuera. Una de las bandas de poca monta de Crime a Jay había mencionado a un nuevo personaje en las calles de Nueva York. El tipo aún no tenía nombre, ni fotos ni pruebas concretas de su existencia. Lo único que sabía la banda era que su cargamento había sido interceptado por este nuevo justiciero. El tipo había hundido la carga del barco antes incluso de que llegara a la isla. Probablemente no tuviera nada que ver, pero Jason no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en la historia. Tal vez la mente detectivesca de Bruce se le estaba contagiando, pero algo en su interior le decía que ese tipo tenía algo que ver con Peter O'Beck. Claro, siempre surgían personas que querían ser justicieros. Lo que no era común era que los héroes novatos tuvieran la habilidad suficiente para evitar cámaras, policías y villanos. Ni siquiera los metahumanos habrían sido tan profesionales y eficientes como este tipo. Esas habilidades debían ganarse con años, quizás incluso décadas de experiencia. La noche anterior, Jason había utilizado sus contactos de sus tiempos como capo del crimen. Las principales redes de narcotráfico de Nueva York habían sido notificadas de un cargamento masivo que llegaba con escasa seguridad a una de las zonas industrializadas de la ciudad. Obviamente, todo fue un engaño. Pero los narcotraficantes no eran precisamente gente inteligente. Si este nuevo justiciero era tan experimentado como Jason decía, sabría cómo buscar información, como un cargamento masivo. Jason instaló detectores de movimiento en un par de tejados que rodeaban la zona por donde supuestamente llegaría el camión. Después de eso, solo quedaba esperar. Se colocó a una cuadra de distancia, asegurándose de permanecer en el suelo. Este tipo podría ser un tramposo. Si quería atraparlo, Jason tenía que jugar bien sus cartas. El sigilo era vital. 1 hora y media antes de que llegaran las bandas de narcotraficantes, se activó uno de los detectores de movimiento. Rápidamente, Jason se puso el casco y caminó a paso firme hacia el lugar. Aunque el casco lo delataba, parecía un civil cualquiera que volvía a casa. En una noche tan oscura, una simple mirada no delataría a nadie ni revelaría quién era ni qué hacía. Jason se detuvo al divisar la azotea. Lo único que pudo distinguir fue a un hombre vestido completamente de negro. No parecía llevar armadura, aunque desde la distancia no podía estar seguro. El hombre estaba sentado en el borde con la cabeza ligeramente ladeada. Quizás estaba escuchando algún tipo de comunicación. La grava del camino se sacudió cuando una furgoneta se detuvo en el lugar.
Mientras la furgoneta aparcaba, el éxodo dejó al descubierto a los hombres que esperaban el envío. Permanecieron allí, intentando pasar desapercibidos. Jason esperó, apoyado contra una pared de ladrillo cercana, para parecer nada más que un civil curioso. El justiciero saltó y cayó sobre los hombros de uno de los hombres, dejándolo inconsciente con un garrote en un instante. Los demás apenas tuvieron tiempo de sacar sus armas antes de que el justiciero se abalanzara sobre ellos. Agarró el brazo de uno mientras golpeaba a otro en la cara con el garrote. Una vez que el matón cayó al suelo, apretó el agarre sobre su brazo y le dio un puñetazo en la cara, agachándose rápidamente para evitar represalias. El conductor de la furgoneta cerró la puerta de golpe tras él, apuntando con una pistola a la nuca del justiciero. ¿Quién demonios eres tú? El justiciero agarró del cuello al hombre al que acababa de golpear, girándose para encarar la pistola. Yo la bajaría si fuera tú, dijo con un tono casi tranquilo, aunque aún conservaba un gruñido sutil en la voz. Déjalo ir o disparo. El conductor blandió la pistola como si nunca hubiera disparado una. No te lo voy a pedir 2 veces. El justiciero apretó el agarre en el cuello, bajando la otra mano para sacar la porra extra que guardaba en el bolsillo. Dispara, yo le rompo el cuello. No te atreverías, se burló el conductor. El cautivo balbuceó, intentando decir algo que a ninguno de los dos hombres le interesaba oír. ¿De verdad quieres arriesgarte? El justiciero ladeó la cabeza de nuevo con un movimiento casi imperceptible. Si Jason hubiera sido entrenado por cualquier otra persona, ni siquiera se habría percatado del gesto. Unos instantes de tenso silencio llenaron el ambiente. Finalmente, el conductor dejó caer el arma al pavimento. Déjenlo ir. ¿Para quién es el envío que viene? El justiciero se negó a aflojar el agarre en la garganta del hombre. Dijiste, empezó a decir el conductor, antes de que el justiciero arrojara su porra contra la pared más cercana, viendo cómo rebotaba y le golpeaba en la cara. No me hagas repetirlo, ordenó el justiciero con la misma voz baja. Sí, de acuerdo. Es hora de que Jason intervenga. Ya se ocuparía de los criminales después. Ahora mismo su prioridad era el hombre que llevaba una máscara de tela endeble que le cubría la parte superior del rostro. En los pocos minutos que Jason había visto pelear al hombre, había captado algunas cosas. Primero, y posiblemente lo más importante, este tipo era incluso mejor en lo suyo de lo esperado. Se movía con una fluidez y confianza que rivalizaban con las de algunos de los murciélagos. Segundo, tenía una increíble percepción espacial. Esquivaba cada golpe dirigido hacia él en el instante en que se movía. Tercero, llevaba el mismo disfraz que Peter había usado meses atrás, cuando entró en aquel edificio en llamas. Claro, era una máscara fácil de poner rápidamente. Pero esto estaba planeado. De entre todas las máscaras que podría haber usado, eligió exactamente la misma que Peter. En su trabajo, las coincidencias no existían. Jason disparó su arma, con balas de goma. Reservaba las armas letales para la escoria de Gotham, hiriendo al conductor de la furgoneta en la rodilla y dejándolo casi inmóvil. Se acercó, lo agarró del cuello y lo ahuyentó. El justiciero no dio un respingo ni mostró sorpresa. Ya se lo esperaba. ¿Disfrutando del espectáculo? Las palabras sonaron juguetonas, aunque su tono no cambió. Déjalo ir, dijo Jason, apuntando con su arma al matón que aún permanecía atrapado en las manos del justiciero. Sin miramientos, el hombre hizo lo que le ordenaron, arrojando al matón al suelo sin siquiera mirarlo huir. Esto era una trampa, supongo. Y te lo buscaste de lleno, dijo Jason, bajando la pistola a su costado, sin soltar el dedo del gatillo. Dijo el justiciero con una sonrisa burlona. ¿Una trampa para mí ya? Apenas he tenido tiempo de hacerme enemigos. No soy un enemigo, necesariamente, dijo Jason encogiéndose de hombros. Solo tengo curiosidad. El justiciero tarareó. ¿Quién eres? Redor, opero en Gotham, se presentó con una leve inclinación de cabeza. ¿Ya tienes un nombre elegido? El otro hombre soltó una risita. Supongo. ¿Vas a compartirlo con la clase? El justiciero hizo una pausa. He usado varios nombres. El hombre sin miedo, el diablo de Hell's Kitchen, Daredevil, enúmero. Te dejo elegir. Jason no pudo evitarlo. El cambiador de voz de su casco no pudo reprimir sus risitas. ¿En serio? El hombre sin miedo. Por favor. Eso es más pretencioso que Superman. Al justiciero no le pareció gracioso, y optó por guardar silencio hasta que Jason continuó hablando. Hombre, los tipos de nuestro sector tienen que aprenderse el sentido del humor, murmuró con desdén antes de dirigirse de nuevo al hombre. ¿Dónde aprendiste a pelear? ¿Qué quieres de mí? El justiciero ignoró su pregunta.
Como ya dije, tengo curiosidad, dijo Jason encogiéndose de hombros. Entonces, ¿por qué tienes el dedo en el gatillo? Jason sintió que el corazón le daba un vuelco ante la revelación tan casual. La única forma en que este tipo hubiera visto un gesto tan sutil era con supervisión o algo así. A pesar de la inquietud que sentía, la ignoró. Me gusta ser precavido. Conocí a un hombre así, como tú, comenzó el justiciero. Ese olor a sangre que se te queda impregnado, incluso después de haberte lavado y frotado hasta que lo hayas quitado. El ritmo cardíaco acelerado e irregular que delata lo cerca que estás de perder el control. La pistola que llevas contigo a todas partes, alegando que es por seguridad, pero ambos sabemos la verdad. Si la tela no le hubiera cubierto los ojos, probablemente habría estado mirando fijamente el alma de Jason. El justiciero dio un paso al frente. Ahora, espero una respuesta honesta esta vez. ¿Qué quieres de mí? Jason no pestañeó ni se movió. Se mantuvo firme, apretando el arma que sostenía en la mano, listo para atacar en cualquier momento. Tu máscara, un amigo me hizo ese mismo truco. El justiciero ladeó la cabeza una vez más. ¿Dijiste que eres de Gotham? Esperó a que asintiera en señal de confirmación antes de continuar. ¿Trabajas con Batman? De vez en cuando, Jason se mordió la mejilla, receloso de cómo iban las cosas. Dime, la voz del hombre dejó de gruñir, pero aún conservaba un tono cortante. ¿Ese amigo que mencionaste era Spider-Man? Jason tragó saliva. Sí, ¿lo conoces? Por un breve instante, una pequeña sonrisa agridulce apareció en el rostro del hombre antes de ocultarla con un ceño fruncido. Sí, lo hice. Jason guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus opiniones. Aún no estaba claro si ese tipo representaba una amenaza o un aliado para Peter. No había indicios de que supiera o estuviera involucrado en la desaparición del chico. Jason ni siquiera sabía de qué universo provenía. Andarse con rodeos habría sido la estrategia que habrían empleado Bruce o Tim, e incluso Jason cuando era Robin. Pero últimamente había aprendido que a veces la franqueza era mejor que la paciencia. Antes de que tuviera la oportunidad de hacer otra pregunta, el hombre volvió a hablar con la suya propia. ¿Está bien? Preguntó, perdiendo la firmeza de su tono. El casco ocultaba el parpadeo de Jason, como el de un ciervo paralizado por las luces de un coche. La inesperada sinceridad de la pregunta lo pilló desprevenido. ¿Cómo lo conoces? Esta vez, el justiciero no ocultó su sonrisa ante los recuerdos que le vinieron a la mente. Lo encontré apuñalado en un callejón una noche. Después de comer pasta y churros, nos hicimos amigos. Cualquier pensamiento que estuviera pasando por la cabeza de Jason quedó interrumpido al instante. Este hombre, fuera quien fuera, conocía a Peter. No a Spider-Man, sino al chico bajo la máscara. Jason se aclaró la garganta. Al chico le encantan los churros. Aprendí hace mucho tiempo a no referirme a él como un niño. Prefiero llamarlo el menor de 18 años para que no me sermoneen, dijo el justiciero con un cariño que conmovía a todos los que se acercaban a Peter. Era innegable, aquel hombre era un aliado. Y él no sabía qué le había pasado a Peter. Jason suspiró, deseando que su casco no le tapara el pelo para poder pasárselo por ahí. Eres de su universo, ¿verdad? Soy. ¿Sabes qué le pasó? Preguntó Jason antes de darse cuenta de lo vaga que era su pregunta. Saber que desapareció hace poco, quiero decir. Cualquier atisbo de calma que hubieran logrado se esfumó en un instante. ¿Desapareció? Había un tipo, Quentin Beck. Se pelearon hace poco más de una semana. Desde entonces, Spidey ha estado desaparecido, dijo Jason, ignorando el creciente nudo en el estómago mientras relataba el suceso. El ambiente entre ellos era tenso. Ninguno se atrevía a hablar. Finalmente, tras un par de minutos, el justiciero, con todas sus fuerzas, golpeó la pared de ladrillos del edificio contiguo. Cada golpe iba acompañado de un gruñido, difícil de discernir si era de frustración o de dolor. Jason cerró los ojos, apartó la mirada y esperó a que el hombre recuperara la compostura. Finalmente, la respiración agitada a su lado se calmó. Dime que sabes dónde está Beck, ordenó el hombre con un gruñido en la voz. Lo tenemos en una celda individual, respondió Jason. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Este tipo odiaba a Beck, vivía en Nueva York, cerca de llevaba una tela negra que le cubría los ojos y esquivaba los ataques en el instante preciso en que se producían. Eres Murdock, ¿verdad? El hombre, Murdock, soltó el nudo que sujetaba su máscara. La tela cayó al suelo, revelando al mismo hombre con el que se había encontrado en el banco semanas atrás. Soy yo. Me llamo Matthew Murdock, fui enviado aquí por un mago de mi universo.
Él fue quien desterró a Spider-Man del nuestro. Lo había estado vigilando y descubrió que Beck estaba aquí. Así que me envió para mantener a Beck a raya. Murdock apretó los puños mientras continuaba su explicación. Pensé, oí que Pete, Spirey se había unido a los murciélagos. Pensé que estaba a salvo, que era feliz. No necesitaba que yo lo detuviera. Jason respiró hondo, asimilando toda la nueva información. Para empezar, después de meses de incertidumbre, por fin habían descubierto quién había estado vigilando a Peter todo este tiempo. Era una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero una victoria al fin y al cabo. Llévenme con Beck, ordenó Murdock, recuperando la compostura y sacando a Jason de sus pensamientos confusos. ¿Vas a matarlo?, preguntó Jason, sin juzgar, por supuesto. La verdad es que ni siquiera estaba seguro de si detendría al hombre si quisiera acabar con la vida de Beck. Yo no mato, gruñó Murdock. Eso sería un destino demasiado benévolo. Jason puso los ojos en blanco, notando las similitudes entre Murdock y Bruce. Con un suspiro, se dio la vuelta e hizo un gesto a Murdock para que lo siguiera. Dick alzó la voz, esforzándose por no estremecerse ante el eco de la cueva. Dame una sola razón por la que no lo harás. Sería inútil. Una pérdida de tiempo, gruñó Bruce, claramente harto de la conversación. Los últimos 20 minutos los había dedicado a intentar convencer a Bruce de que le dijera dónde tenían retenido a Beck. Dick necesitaba verlo. Interrogarlo. Gritar. Llorar. Herirle como él había herido a Peter. No se hacía nada. No sabían absolutamente nada. La inquietud era indescriptible, la culpa ardiente y el terror que le recorrían las venas. Todos sus pensamientos estaban nublados por el miedo y el arrepentimiento. Dick incluso se había hecho una prueba de veneno, desesperado por una anécdota. Por supuesto, no había nada inusual en su sangre. ¿Cómo que inútil? Dick golpeó la mesa que los separaba. Podría ayudarnos a encontrar a Peter. Bruce suspiró, exhausto por la interminable discusión. Beck no está en sus cabales. Mierda. Su palabra no es de fiar, terminó Bruce como si Dick no lo hubiera interrumpido. ¿No es a él a quien no confías?, espetó Dick con una virulencia tan venenosa que lo sorprendió incluso a él mismo. Soy a mí. Bruce cerró los ojos un momento, recomponiéndose. ¿Tenemos que repasar otra vez el incidente del Joker? Dick se burló del recordatorio, cruzando los brazos como un niño caprichoso. El incidente del Joker había ocurrido años atrás, aunque aún lo atormentaba cada vez que cesaban las distracciones del mundo. Tras la muerte de Jason, Dick se sintió invadido por una rabia que no había experimentado desde la muerte de sus padres. El deseo de venganza no le permitía respirar. Pero lo reprimió, ocultándose tras la máscara que decidió ponerse. Cuando el Joker amenazó a Tim, Dick no iba a perder a otro hermano. No lo haré, no soy un perro que necesite correa, Bruce, dijo con un nudo en la garganta. Puedo controlarme. Sé que puedes, pero si te encontrarás frente a Beck, dudo que quisieras hacerlo, afirmó Bruce, sin apartar la mirada. Sombras de sangre salpicaban sus nudillos. La sensación fantasmal de piel y hueso desgarrándose con cada golpe. Ecos de aquella risa horrible desvaneciéndose. Dick parpadeó para disimularlo, ignorando las náuseas que sentía. Solo, necesito verlo. ¿Qué se logrará con eso?, preguntó Bruce. No lo sé, susurró Dick, casi en un susurro. No sé qué hacer, añadió, llevándose las palmas de las manos a los ojos. Bruce guardó silencio, dándole tiempo para recomponerse. Sin distracciones, el pensamiento que lo atormentaba desde la visita de Constantino volvió a aflorar. Si Peter realmente estaba muerto, solo quedaba una cosa por hacer. Ese acto lo destruiría, pero si Peter realmente se hubiera ido. De todos modos, no quedaba mucho que destruir. Cuando Jason murió, lo único que quería era venganza. Solo quería que Bruce rompiera su única regla para demostrar que su muerte importaba. Jason quedó destrozado al regresar y ver que no se había hecho nada. Que el Joker siguiera con vida fue una señal para él, una señal de que una regla era más importante que un hijo. ¿Seguiría siendo Peter el mismo? ¿Estaba Dick dispuesto a hacer lo que Bruce no pudo? De forma inesperada, salió de su espiral cuando recibió una notificación del backchat. Paps. Todos a la atalaya. Ahora mismo. Matt siguió a Red Hood por las calles de Nueva York en relativo silencio. Si el ambiente era incómodo, a Matt no le importaba. Pasaron minutos, horas, segundos, antes de que llegaran a una motocicleta escondida en un callejón.
El olor combinado a pólvora y gasolina era nauseabundo, obligándolo a reprimir las náuseas. Este es mi único viaje, no tengo un casco de repuesto, así que agárrense fuerte, dijo Red Hood mientras tomaba asiento, sus guantes rozando los manillares con un chirrido. Matt se burló. Dame una dirección, iré yo mismo. ¿Olvidaste que no sabemos absolutamente nada de ti? El gesto de exasperación de Red Hood fue casi audible. ¿Cómo se supone que voy a confiar en que realmente llegarás allí? Peter confía en mí. Tú confías en Peter, razonó Matt. Antes de que Red Hood pudiera responder, probablemente en represalia, a juzgar por la actitud del hombre, un fuerte sonido de su comunicador tomó prioridad. Matt ladeó la cabeza, escuchando la estática que salía de su casco. Se oyó la voz de una mujer. Estás a una milla de un tubo Z. Llega allí cuanto antes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Red Hood se levantó de la motocicleta con decisión inmediata. La Liga de la Justicia recibió un mensaje de alguien, de algún mago o lo que sea. Superman dijo que se refería directamente a nosotros. Matt se animó. ¿Mago? ¿Cómo se llamaba? El corazón de Red Hood se aceleró momentáneamente, probablemente por la sorpresa de haber sido escuchado. Repitió la pregunta a la mujer, sin molestarse aún en explicar la presencia de Matt. Él se hacía llamar el hechicero supremo. Dick, junto con Bruce, Damian, Duke, Tim, Seth y Cass, entraron en la atalaya, donde inmediatamente se encontraron con Clark, que los estaba esperando. Bruce fue el primero en hablar. ¿Por qué razón nos convocaste a todos? Clark tragó saliva, mirándolos a todos con expresión lastimera. Recibimos un mensaje, pensamos que lo mejor era que lo vieran ustedes mismos, dijo, y los condujo a la sala de reuniones. La habitación, repleta de una mesa gigante diseñada para acomodar a cada miembro de la liga, estaba prácticamente vacía, a excepción de Constantine, Satana, Jason y una figura desconocida con una máscara negra que le cubría la mitad superior del rostro. Dick abrió la boca para interrogar al recién llegado, pero Duke se le adelantó. ¿Hiciste un nuevo amigo? Creía que era tu única amiga. Se quejó Seth fingiendo quejarse, sentándose junto a Jason. Cállense los dos, suspiró Jason, con un tono más exasperado que el de Bruce en un mal día. Se giró hacia el hombre que tenía al otro lado. ¿Vas a presentarte? La sala estaba en silencio. Todos sentían curiosidad por saber quién se escondía tras la máscara. Era raro que Red Hood trabajara con otros justicieros, sobre todo con aquellos que ni siquiera la liga conocía. El hombre de la máscara se puso de pie, desatando la tela tras la que se había estado escondiendo. Me llamo Matthew Murdock. Soy amigo de Spider-Man, vengo de su mundo. Dick se quedó paralizado. Al instante, el hombre fue reconocido como el extraño abogado ciego con el que él y Tim se habían topado en Wayne Enterprises el mismo día que conocieron a Beck. Los murciélagos estaban cada vez más convencidos de que Murdock era un aliado desde que capturaron a Beck, pero tenerlo confirmado, no era emoción ni tristeza lo que lo embargaba. No había una descarga de endorfinas ni satisfacción alguna al ver finalmente al hombre cara a cara. Simplemente, era. ¿Se puede confiar en este hombre? Incluso a través de las lentes blancas de su capucha, era evidente que Bruce no apartaba la vista de Murdock. Claro, dijo Jason encogiéndose de hombros y recostándose en su silla. Murdock giró la cabeza, sin mirar directamente a Bruce. Supongo que sois el grupo de murciélagos de Gotham. Uno a uno, se presentaron con sus nombres en clave y tomaron asiento. Dick se sentó deliberadamente frente a Murdock, observando atentamente cada uno de sus movimientos. A primera vista, era evidente que no mentía sobre su ceguera. Sin máscara que la ocultara, sus ojos estaban desenfocados, sin moverse en absoluto. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia cada voz y cada pequeño ruido dejaba bastante claro que utilizaba un oído muy agudo para desenvolverse en el mundo. Dick se preguntó vagamente si Peter habría entablado amistad con él a raíz de eso. Spider-Man mencionó que conocía a un héroe con temática diabólica. Bruce se sentó a la cabecera de la mesa. Creo que también mencionó que el héroe era ciego. Claro que Bruce habría sido el encargado de recopilar hasta el más mínimo detalle revelado sobre el universo de Peter. Spidey no se caracteriza precisamente por ser directo, dijo Murdock con una leve risita. Hará un comentario casual que resultará referirse a uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Constantine, Satana y Clark salieron sigilosamente de la habitación. Posiblemente para trabajar en lo que los había llevado a la atalaya en primer lugar, o probablemente para darles espacio a los murciélagos. Ahora que habían conseguido un poco de privacidad, Murdock suspiró mientras jugueteaba con la tela que tenía entre las manos.
Aunque no sepamos dónde está Peter ahora mismo, quiero agradecerles a todos por cuidarlo. El chico es testarudo, se niega a ayudar en todo momento, pero necesita una familia. Gracias por ser eso para él cuando yo no pude. Sorprendido por la repentina sinceridad, Dick se removió en su asiento. ¿Cómo lo conoces? Sin dudarlo, Murdoch respondió. Es mi pupilo, a todos los efectos. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral en cuanto pronunció esas palabras. Todos miraron a Dick. Algunos con una mueca de disgusto, otros con una sonrisa cómplice ante lo que estaba a punto de suceder. Dick apretó la mandíbula, fulminando con la mirada al hombre. ¿Qué te hace decir eso? Su tono fue más duro de lo que pretendía, aunque no hizo ningún esfuerzo por corregirlo. Murdoch volvió a inclinar la cabeza, como es habitual en él, aunque esta vez más por confusión y para evaluar la situación. Lo conocí cuando se convirtió en Spider-Man. Nos habíamos infiltrado varias veces y solíamos usar la excusa de que yo era su tutor legal. La historia no tardó en parecer real. Con su tío recién fallecido y su tía trabajando todo el día, nos convertimos en familia. La mención casual de Ben y Mai fue como una irritación insoportable. Entonces, ¿por qué no te mencionó por tu nombre? ¿O de alguna manera relevante? Dick entrecerró los ojos, sumido en su modo de interrogatorio. ¿Lo hace alguna vez? Murdoch frunció el ceño. En los años que lo conozco, nunca ha hablado voluntariamente de sus padres ni de su tío. Por muy incómoda que fuera la tensión en la sala antes, se multiplicó por 10. Dick respiró hondo, serenándose. No te necesitaba, casi escupió la palabra, aunque su limitado autocontrol logró contenerla. Tenía a su tía. Un breve instante de tristeza cruzó el rostro de Murdoch antes de ser reprimido. Durante los primeros meses que lo conocí, ella estaba fuera trabajando la mayor parte del tiempo. Incluso cuando todo se calmó, no fue hasta que Peter cumplió 13 años que ella se percató de sus tendencias justicieras, explicó con naturalidad, como si fuera algo obvio. Caramba, ¿pudo guardar un secreto durante tanto tiempo? Interrumpió Duque, levantando inmediatamente las manos en señal de rendición ante las miradas fulminantes que recibió. ¿Qué? Es una pregunta válida. El estoicismo de Murdoch se rompió con una leve sonrisa. No fue fácil. Estoy bastante seguro de que su tía sabía algo al menos unos meses antes de sorprender a Peter intentando coserse él mismo una herida de bala. Dick, internamente, o tal vez externamente, no prestaba mucha atención a su expresión, hizo una mueca al imaginarse la escena. Volviendo al tema, dijo Jason, reposicionándose con un brillo juguetón en su tono. ¿Acaso quieres decirme que el hecho de que los huérfanos fueran acogidos por justicieros emocionalmente reprimidos era algo genético? Si las miradas mataran, Dick se habría asegurado de que Jason muriera por segunda vez. Me temo que no entiendo la pregunta, dijo Murdoch, con la confusión reflejada en su rostro. Dick, comenzó Jason con una voz dulce como la miel, casi pestañeando. ¿Quieres explicarme? Miró fijamente a su hermano, esperando que su mirada traspasara las lentes blancas. Mordiéndose la mejilla, dijo con poca convicción. Soy su padre. Oh, Murdoch frunció el ceño, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo con mucha atención. Supongo que quieres decir que lo adoptaste. No, espetó Dick como si las palabras fueran grava. La mesa permanecía en silencio, salvo por la risa apenas disimulada de Duque y Step. La pequeña habitación parecía inmensa debido a la densa tensión que los asfixiaba. Esta solo se rompió cuando Duque susurró, con una voz tan aguda como el arañazo de una pizarra. La batalla por la custodia. Los murciélagos estaban a punto de perder a otro hermano. Murdoch soltó una risita, más por cortesía que por otra cosa. No te entiendo. Antes de que Dick pudiera decir algo que lo hubiera metido en un lío aún mayor, Bruce intervino. Nightwing es el padre biológico de Peter, a quien se presume muerto en tu universo. Nuestro universo es el hogar de Wing. Fue enviado a tu mundo por razones que aún no comprendemos. La pausa fue tan significativa que sintió la tentación de llamar a una comadrona. Eso no se oye todos los días, concluyó Murdoch asintiendo, como si decidiera mentalmente que era más fácil aceptar la explicación. Supongo que han pasado cosas más extrañas. ¿Y Peter se ha estado quedando contigo? Aunque Dick seguía mostrándose extremadamente escéptico respecto a aquel hombre, en el fondo albergaba un atisbo de respeto por su carácter. La forma en que afrontaba con serenidad toda la locura y los milagros de Gotham resultaba impresionante para un forastero. Sí, lleva con nosotros un par de meses, respondió Dick, con un tono menos desdeñoso que antes. ¿Qué ha ocurrido en la búsqueda para encontrarlo? Preguntó Murdoch con una intensidad que rivalizaba con la de Dick.
Antes de que nadie pudiera responder, el altavoz emitió un ensordecedor zumbido estático. Se escuchó una voz británica sumamente irritante. Si ya terminaron, nos gustaría hablar sobre la amenaza que hemos recibido, que podría acabar con el mundo. Bruce suspiró y activó un comunicador. Sea puntual y podrá entrar ahora. Un instante después, Constantine, Satana y Superman entraron en la habitación. Clark los siguió con una expresión avergonzada y culpable, casi gritando que había estado escuchando su conversación. Digno envidiaba al futuro Bruce Wayne, quien tendría que dar una explicación de por qué no le había contado a Clark los últimos acontecimientos de su familia. Como le dijimos a Oracle, hace unas horas se envió un mensaje de vídeo a la atalaya, dijo Satana, de pie a la cabecera de la mesa con Constantine a su lado. Antes de recibirlo, era evidente que nuestra magia estaba siendo afectada por alguna fuerza desconocida. Muéstrales las imágenes, sé. Los detectives podrán reconstruirlo ellos mismos, dijo Constantine con tono pausado, dirigiendo una mirada al espacio exterior, más allá de las ventanas. Al pulsar un botón, apareció un monitor y comenzó a reproducir el mensaje. La calidad era deficiente y anticuada, aunque el sonido era impecable. Un hombre desconocido con perilla y capa roja se veía de los hombros hacia arriba, ocupando casi toda la pantalla. Con un gruñido, habló. No estoy seguro de quién verá este mensaje, pero estoy haciendo todo lo posible para que llegue a los mayores héroes de tu mundo. El hombre se tomó un momento para respirar, recomponiéndose. Con gran pesar me disculpo por mis propias faltas. Como hechicero supremo de mi universo, es mi deber proteger este mundo y otros como él. He fallado en esto, cuando puse a tu universo, así como al mío, en inmenso peligro. Otra pausa, esta vez un escalofrío escapó del hombre. Debido a mi falta de autocontrol, al cruzar los límites de nuestras dimensiones, los muros que las mantienen unidas se están desmoronando, comenzando con la magia. Si aún no has visto las ramificaciones de esto, pronto las verás. Nuestros mundos se están desmoronando por las costuras, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Se aclaró la garganta, intentando, sin éxito, mantener un tono firme. Espero que esta advertencia les dé tiempo suficiente para encontrar una solución o para despedirse. Una vez más, con toda la sinceridad de la que soy capaz, les pido disculpas. Una vez que la pantalla se puso en negro y el monitor volvió a su posición original, Tim fue el primero en romper el silencio atónito. ¿Por qué llamarnos solo a nosotros? ¿Por qué no a toda la liga? Constantine puso los ojos en blanco. Los viajes dimensionales son excepcionalmente raros, y el hecho de que ustedes, los murciélagos, los hayan experimentado varias veces casi al mismo tiempo que recibimos este mensaje. Bueno, no soy un hombre que crea en las coincidencias. Pensamos que lo mejor era pedirles su opinión antes de consultar a toda la liga, dijo Satana con una pregunta casi imperceptible, lo que provocó una explicación. Murdoch se removió inquieto, mordiéndose el labio. Creo que lo conozco al hombre del video, suspiró, sacando unas gafas con cristales rojos antes de continuar. El Dr. Stephen Strange, el hechicero supremo, es el mago de referencia en mi mundo. Antes de enviarme aquí, me advirtió sobre la fragilidad de los universos. ¿Cómo es eso? Murdoch respiró hondo. Me dijo que Peter, el hombre araña, jamás debería regresar a nuestro mundo, por temor a las consecuencias que podría tener para su estabilidad. Cuando borró todo recuerdo y rastro de Peter, prácticamente borró su propia existencia. Eso no es algo que se pueda revertir y esperar que todo salga bien. Sería como escribir sobre un rotulador permanente con un bolígrafo. Es frágil, inútil y, al final, destrozaría el papel. Así que, si nuestros universos se están desmoronando repentinamente debido a la intervención de Strange. Pero eso significaría, Dick exhaló, sin permitirse detenerse demasiado en la idea por temor a la decepción. El chico, comenzó Constantine, sumido en sus propios pensamientos. El hechizo de rastreo que le hice, no se le puede encontrar en este plano de existencia. Dick parpadeó para despejar la visión borrosa e ignoró la sensación en el estómago, como si estuviera volando. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió una esperanza real y tangible. Peter está vivo. Al mismo tiempo, Murdoch sonrió. Peter está en casa. Frío. Antes de que Peter pudiera formular un pensamiento coherente, sintió el frío. Recorriendo sus venas, erizándole la piel, un frío helador, casi abrasador. Las estrellas danzaban a su alrededor, brillantes, cegadoras y absolutamente cautivadoras en el vacío que las rodeaba. Se sentía mareado, aunque no del todo seguro de estar en su propio cuerpo. Como una tormenta sin nubes. Un sol sin calor.
Peter era muy consciente del frío intenso que lo asfixiaba, pero no sentía que lo estuviera experimentando. Su cuerpo era algo completamente separado. Todo lo que había, todo lo que podría haber, eran las estrellas. Ellos, junto con su conciencia, se desvanecieron en polvo. Beep, beep, beep. Peter gimió, extendiendo un brazo hacia su mesita de noche. Buscó a tientas en ella, pero no lo consiguió, hasta que finalmente la retiró para frotarse los ojos. El tono anaranjado de la luz matutina bañaba el edredón blanco que lo cubría. Ver unas mantas desconocidas en una habitación desconocida le produjo un escalofrío. Aún aturdido por el sueño, Peter lo atribuyó a un problema futuro. Tal vez se había lastimado en una patrulla o algo así y uno de los murciélagos lo había traído a la fuerza a esa habitación. Claro, eso siempre era un fastidio, pero por ahora, el objetivo principal era apagar ese maldito despertador. Peter parpadeó para disipar el resto de la visión borrosa, mirando a su alrededor. Oh, oh. El espacio estéril, de un blanco impoluto y de una sencillez repugnante, le reveló todo lo que necesitaba saber. El supuesto despertador no era tal cosa, se dio cuenta con una profunda náusea. Era el pitido constante de un monitor cardíaco. En aquel entonces, resultó gravemente herido durante una patrulla. «Estás despierta». Se oyó la voz sobresaltada de una mujer desde la puerta. Era una enfermera, a juzgar por el uniforme quirúrgico y el estetoscopio que llevaba al cuello. Peter tosió, quitándose el picor de la garganta de la mañana. ¿Dónde estoy? La enfermera se acercó y le tomó las constantes vitales. El Hospital Stark Memorial, unidad pediátrica, explicó distraídamente, demasiado concentrada en las lecturas de los cables que cubrían su piel. ¿Stark Memorial? Repitió Peter, sin estar seguro de haber oído bien. La enfermera asintió, dejando que sus pensamientos volaran libremente. Pero, era imposible, no podía referirse a Tony Stark. Peter respiró hondo, casi atragantándose con el sabor a lejía que impregnaba el aire. Estuviera donde estuviera, no era su universo. La extrañeza de que los murciélagos lo hubieran puesto al cuidado de un hospital desconocido quedaba eclipsada por la imposibilidad de encontrar otra alternativa. ¿Cómo te llamas? Preguntó la enfermera mientras anotaba algo en un portapapeles. Se mordió el labio, buscando ansiosamente un rostro conocido en la habitación. ¿Dónde está mi padre? Preguntó, ignorando la pregunta. La enfermera parecía casi tan incómoda como Peter. Suspiró y se sentó junto a su cama. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? No, negó con la cabeza, optando por no reflexionar sobre las implicaciones de la evasiva respuesta de la mujer. Hizo una pausa, dejó el portapapeles y le dedicó a Peter toda su atención y compasión. Te encontraron en un callejón de Manhattan hace unas semanas. Te hemos estado atendiendo, pero aún no hemos podido identificarte correctamente. Es decir, no hemos podido localizar a ningún familiar ni tutor. Peter frunció el ceño. ¿Manhattan? Desde que llegó a Gotham, había evitado cuidadosamente la versión de Nueva York de su universo. La nostalgia era un mal como ningún otro, y a la que habría sucumbido con facilidad. La otra parte de la explicación de la enfermera tampoco tenía sentido. Los Bats eran unos padres sobreprotectores. Habrían ido a buscarlo si algo le hubiera pasado. ¿No lo harían? ¿Podría decirme su nombre? La enfermera logró sacarlo de su espiral de pensamientos. Peter, murmuró, apenas recordando su nuevo nombre. Grayson. La mujer asintió. ¿Mencionaste a tu padre? ¿Tienes un número de teléfono con el que podamos contactarlo? Murmuró el número que le habían metido hasta la médula para usarlo en caso de emergencia, sin molestarse en devolverle la despedida a la enfermera cuando ésta salió de la habitación. Algo no cuadraba. La confusión mental le dificultaba comprender las piezas del rompecabezas. Era como trabajar con un coeficiente intelectual promedio, o dicho de otro modo, inútil. Peter se incorporó, haciendo una mueca de dolor por la quemazón que le recorría el costado, y echó otro vistazo a la habitación. El hospital era diferente de la clínica que había visitado en Gotham, eso era obvio. Este le recordaba más a las clínicas donde May y Claire solían trabajar. Curioso. Su sentido arácnido se activó levemente. La advertencia no presagiaba peligro alguno, solo la certeza de que algo extraño se avecinaba. Como por arte de magia, chispas naranjas y amarillas comenzaron a formarse frente a él. Parecieron agitarse por un instante antes de que apareciera una nota, que cayó en sus manos y cesó las chispas. Quizás una persona más sensata habría decidido que abrir una nota misteriosa que, literalmente, apareció de la nada, era una decisión imprudente. Pero Peter estaba lidiando con, digamos, 9 conmociones cerebrales, así que abrió la misteriosa carta.
El papel se arrugó por el paso del tiempo al desplegarlo. La letra era difícil de descifrar debido a la cursiva y la escritura apresurada, pero con suficiente concentración, las palabras se hicieron claras. Querido Peter, sé que estás confundido, que no tienes claro qué pasó ni cómo has vuelto a casa, así que te escribo esta carta para darte respuestas y ayudarte a cerrar este capítulo. Ante todo, moriste en el universo alternativo. Mi deber como hechicero supremo es proteger la seguridad de las almas que habitan cada mundo. Sin embargo, en ese momento, mi deber como tu amigo fue más importante. Volví a derribar las barreras que separan las dimensiones para traerte de vuelta a casa. Debido a la impulsividad de mis acciones, nuestro mundo es inestable. Para decirlo sin rodeos, borrar la existencia de Peter Parker es algo irreversible. Te obligué a entrar en un mundo al que ya no perteneces. He sido la única, cargando con los recuerdos de ti. La única forma de mantener este mundo intacto es borrar estos recuerdos, permitiéndote empezar de nuevo. Esto significa que, bajo ninguna circunstancia, debes contactar con nadie de tu pasado. Tú, Peter Parker, eres un fantasma al que se le ha concedido una nueva vida. Úsala con sabiduría. Tu amigo, Dr. Stephen Strange. Incendio. En sus piernas, como si fueran parte de su cuerpo, una quemazón roja, ardiente e intensa lo impulsaba cada vez más rápido por las calles de la ciudad. Lo envolvía, como un abrazo tan fuerte que casi lo estrangulaba. Sin embargo, la agonía de llevar sus piernas aún sin curar al límite quedó en el olvido, borrosa y apenas visible en el fondo. No había pensamientos. Ni súplicas ni ruegos. Ni pena ni miedo. Simplemente. Corrió. La mayoría de las personas que se dedicaban al mismo oficio que Peter tenían el instinto natural de supervivencia de luchar. Por lo general, era lo único que conocían. Las peleas siempre eran brutales, sangrientas y, a menudo, mortales, pero permitían mantener la dignidad. Morir era convertirse en mártir. Su grupo siempre se había centrado más en su legado que en sus propias vidas. Pero Peter nunca encajó, ¿verdad? Daba igual que fuera el alumno más inteligente de la escuela pública, el chico becado sin recursos entre estudiantes privilegiados o el héroe que huía en lugar de pelear cuando las cosas se ponían difíciles. Peter siempre había sido un marginado, incluso entre las personas más singulares que la sociedad podía ofrecer. Sí, luchaba igual que los demás, sin miedo a ensuciarse las manos si la situación lo requería. Pero siempre era fruto de la ira, cegado por la rabia, incapaz de pensar con claridad. Con un único objetivo en mente y un ser querido al que vengar, lo único que podía hacer era golpear, gritar y llorar hasta que su cuerpo colapsara. Lidiar con el miedo era algo completamente distinto. Y eso era precisamente el instinto de supervivencia. Una reacción al miedo primigenio. Y Peter, con todos sus defectos, era constante. Desde que sus piernas tuvieron la fuerza suficiente para mantenerse en pie, corrió. La tía May le había contado una vez que la primera vez que corrió, no fue hacia nadie, sino huyendo de una pequeña e insignificante araña que asustó a un niño pequeño. La ironía de la especie no le pasó desapercibida, simplemente significaba que los dioses, después de todo, tenían sentido del humor. Incluso cuando la araña Oscorp lo mordió, otorgándole una fuerza inimaginable, corrió como si la distancia bastara para deshacerse de su propio ADN. En medio de una tormenta de extrañeza, corrió a casa en busca de la normalidad que pudiera encontrar. Incluso ahora, después de todo este tiempo, cuando ya se sentía maduro y con la mente clara, seguía siendo aquel niño pequeño, huyendo del miedo como si la velocidad pudiera detener el tiempo. Tras una vida entera de fracasos, peleas y arrepentimientos en tan solo unos pocos años, seguía atrapado en aquella noche. Siempre estaba huyendo de la muerte del hombre que lo había criado. Pero Peter jamás podría escapar de su instinto. Ni siquiera los superpoderes podrían cambiar eso. Finalmente, el viento que le azotaba la cara cesó. El ardor en sus piernas disminuyó, permitiendo que éstas se liberaran rápidamente y lo desplomaran de rodillas. Peter parpadeó, sin molestarse en apartar el mechón de pelo que le obstruía parcialmente la visión. Después de todo, conocía este lugar mejor que cualquier otro hogar en el que se hubiera alojado. Incluso si hubiera quedado completamente ciego, sabía exactamente a dónde lo había llevado su espiral. El cementerio. Peter siempre había buscado consuelo en su familia. Arrastrando una mano pesada hasta la lápida, repasó los nombres grabados en la piedra. May Parker y Ben Parker. Familiares y amigos muy queridos. La adición del nombre de May fue como un disparo al corazón, el doble de doloroso y con la mitad de compasión. La terrible pregunta de quién había asistido al funeral, quién la había enterrado, apenas surgió.
Lo único que notó fue la ausencia de flores en la tumba de Parker. La tierra y el musgo que se habían acumulado alrededor de la lápida. Peter exhaló, completamente aletargado y entumecido tras la hora que llevaba despierto. Como si fuera una marioneta, se giró hacia las tumbas que conocía desde hacía más tiempo que las personas a las que rendían homenaje. Richard Parker y Maria Parker. La visión ya no era tan simple como lamentar la vida que podría haber tenido. Era mucho más fácil fijarse en el nombre cuando no conocía realmente al hombre que lo llevaba. Siempre supo que las tumbas de sus padres eran más simbólicas que otra cosa. Los ataúdes que habían enterrado estaban vacíos, sin contener más que la vana esperanza de que algún día sus cuerpos fueran recuperados. Pero ahora, saber que estaba tan lejos de sus padres le producía una opresión terrible en el estómago. Incluso después de conocer a su padre, Peter se recolocó para permanecer sentado frente a la tumba que menos conocía, la de su madre. Hola, mamá, dijo con voz entrecortada, apenas coherente debido a la sequedad de su garganta. Ha pasado mucho tiempo. Peter apoyó la frente en las rodillas y cerró los ojos. No sé si te acuerdas de mí, dijo con voz quebrada, pero continuó. Soy Peter, tu hijo. Me fui un tiempo, pero ya estoy de vuelta. Con un escalofrío que amenazaba con hacerlo quebrarse, se aclaró la garganta. No sé por cuánto tiempo, pero creo que volveré por un tiempo. Quizás, si su suerte de Parker finalmente le sonreía, los murciélagos lo encontrarían. Aunque, era evidente, eso era solo una ilusión. Espero que papá vuelva por mí, pero... Se encogió de hombros torpemente. ¿Quién sabe? Se le escapó una risa inútil. Sé que estaré bien solo, pero... Peter ignoró el temblor en sus labios y el nudo en su garganta. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho, mucho miedo. Como si se levantara una represa, finalmente se derrumbó y se permitió ahogarse en el arrepentimiento y la miseria. Todo era culpa suya. No cabía duda. Ahora lo único que importaba era sobrevivir como fantasma.